Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de matemáticas para científicos. Y hoy os voy a explicar algo que vamos a utilizar mucho y además vais a utilizar si seguís avanzando en física sobre todo, que es el producto escalar. El producto escalar nos sirve para un montón de cosas, por ejemplo, en mecánica cuántica nos sirve para conocer, pues para hacer medidas, para saber el estado de un vector y demás. Y en relatividad. En relatividad también es fundamental el producto escalar porque es lo que nos va a definir una cosa que se llama métrica, ya la he explicado en algún otro vídeo, y se define a través del producto escalar, porque para nosotros ahora mismo va a ser algo muy sencillito, pero cuando empezamos a hablar de espacios curvos y de cosas así, pues la cosa va a ponerse bastante heavy. Bueno, vamos a empezar por algo bastante sencillo. Es decir, vamos a poner un vector v aquí mismo. Vamos a pincharle. Ponemos la puntita. Así. A este le vamos a llamar v. Y v tiene una componente en el eje x1, que es esta, y una componente en el eje x2. Esta es v2 y esta v1. Es decir, escribimos que v es v1, v2 en componentes. Vamos a hacerlo en componentes, aunque os he enseñado la parte de, digamos, de utilizar las bases. De momento vamos a utilizarlo de las componentes. Vamos a poner que tiene componentes 3, 2. Vale, y ahora nos preguntamos, ¿cuánto vale la longitud de v? Es decir, yo tengo estas componentes, no sé cuánto mide el vector v, pero me interesa saber cuánto mide el vector v. Y esto lo escribimos así. A esto se le llama módulo. Y nos preguntamos, ¿cuánto vale el módulo de v? Vale, pues si lo pensamos un momento, vamos a pensar en Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto contiguo al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado también. Y en nuestro caso, bueno, pues en nuestro caso tenemos que este vector v que hemos puesto aquí, que tiene un cierto módulo, tiene una componente que conocemos v1 y una componente que conocemos v2. Entonces, ¿nosotros sabemos calcular esto de aquí? Pues sí, claro que sabemos. Sabemos que esto al cuadrado, como es un triángulo rectángulo, porque este ángulo mide 90 grados, esto es igual a 3 al cuadrado, que es la componente v1, más 2 al cuadrado, que es la componente v2. Y si despejamos y quitamos el cuadrado de aquí, nos queda que esto, el módulo, es la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado 9 más 2 al cuadrado 4, 13. Y nos da raíz de 13. Podría haber elegido alguno con el que os diese exacto, pero bueno, da igual. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues en general, para un vector cualquiera, v con unas componentes v1 y v2, tendremos que su módulo será la raíz de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Vale, y ahora vemos una cosica, y es la siguiente. Si nos damos cuenta, esto es multiplicar las componentes, la componente 1 con la componente 1 y la componente 2 con la componente 2. Es decir, es como si multiplicásemos v con el mismo, de alguna manera. Pues lo que vamos a definir es que v por v
que es igual al módulo de v al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, esto va a ser v1 por v1 más v2 por v2. Me dices, bueno, yo si en vez de poner v pongo otro vector, quiero decir, en vez de poner en el primero pongo v, pero en el segundo, ¿podría poner otro vector? Pues sí, podemos. Y es lo que vamos a definir. Es decir, definimos el producto escalar. Es decir, el producto de un vector u por un vector v que lo ponemos así también con las componentes y le ponemos, ojo, un punto gordo. No es el punto pequeñín que poníamos normalmente para multiplicar 2 por 3. Esto es la operación punto gordo. De hecho se le llama operación punto, que es para multiplicar vectores. También sirve para multiplicar matrices. Bueno, ya lo veremos más adelante. Es una cosa bastante interesante. Y le ponemos las componentes de este y lo definimos como la primera componente por la primera componente del v más la segunda componente del u con la segunda componente del v. Y ahora os voy a afirmar una cosa que voy a demostrar más adelante. Bueno, ahora mismo. Que es lo siguiente. Esto mismo, esto que he puesto aquí, lo podemos expresar si conocemos el módulo y el ángulo que forman esos dos vectores. Ponemos el módulo de u, el módulo de v y el coseno del ángulo que forman. Esto de aquí es lo que se llama forma modular. Y lo voy a demostrar ahora mismo. Es decir, yo voy a coger ahora y tenemos aquí, voy a poner unos ejes y el otro eje. Y os voy a pintar un vector v y un vector u. Vamos a ver, un segundito. Este es v y forma un ángulo beta. Y luego un vector u como este y este forma un ángulo alfa con v. No es que forme un ángulo alfa con el eje, sino con v. Y entonces vamos a hacer la demostración. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Estos son los pasos que seguimos. Vamos a ver, estamos hablando de ángulos, estamos hablando de vectores y ángulos. Y nosotros, como hemos estudiado trigonometría, sabemos que un vector forma un cierto ángulo y esta cantidad, este ángulo vamos a llamarlo beta para poner lo mismo que aquí. Bueno, vamos a ponerlo aquí de hecho. Esta cantidad, como este ángulo es beta, esto es el módulo de v por el coseno de beta. O sea, esto es módulo de v por coseno de beta. Y esta cantidad de aquí, que proyectamos sobre este eje, esto es el módulo de v por el seno de beta. Pues lo podemos poner aquí, y es decir, podemos poner estos dos. En el caso de u, ponemos que u es módulo, a ver que se coge mal el boli, a veces es complicado, como tiene botoncitos, una cosa,
el módulo de u. Ya hemos dicho que en este caso, para utilizar y demostrar esta fórmula, conocemos el módulo. Perdón, el módulo de u, no de v. Por el coseno de ¿qué? Pues si este es alfa, el que forma con v, y este es beta, este de aquí será el coseno de alfa más beta. No os dije yo que esto haría falta. A ver quién no ha atendido. Y luego la segunda componente tendremos que es el módulo de u por el seno de alfa más beta. Y ya tenemos las componentes del vector u. Y las componentes del vector v hacemos exactamente lo mismo, pero con su ángulo. Es decir, ponemos el módulo coseno de beta, que es el ángulo que forma el v, y módulo de v por el seno de beta. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros, como sabemos cuál es el coseno de alfa más beta y el seno de alfa más beta, que los voy a poner aquí, coseno de alfa más beta es coseno alfa, coseno beta menos seno de alfa, seno de beta. Y el seno de alfa más beta es seno de alfa, coseno de beta, ojo aquí, más seno de beta, coseno de alfa. El orden en el que lo pongáis, el que mejor os acordéis. Eso la verdad es que da igual. Vale. ¿Y de aquí qué sacamos? Pues de aquí sacamos lo siguiente. Esto, ponemos aquí el producto, y como tenemos las componentes y tenemos la definición, porque esto, ojo, esto es una definición y esto es una consecuencia de la definición. O podríamos poner que esto sea la definición y esto sea la consecuencia de la definición. Lo que queráis. Si queréis intentar demostrar que a partir de aquí obtenemos esto, se podría. Creo que no me he parado nunca a hacerlo, la verdad, pero se podría. Igual en algún otro vídeo podría hacerlo. Y ahora lo que hacemos es componentes u1, v1 más u2, v2. ¿Qué es esto? Esto es el módulo de u. Lo hemos sacado como factor común por coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Voy a utilizar esta notación porque si no es un incordio andar escribiendo cosenos todo el rato. Luego, ¿qué tenemos? Por v1, y v1 es esto. Voy a ponerlo en otro color. Y tenemos módulo de v por, era el coseno de alfa. Bueno, esto mejor no lo pongo aquí, vais a perdonarme, lo voy a poner aquí. Coseno de alfa más, ¿qué más? Módulo de u, vamos a por la segunda componentes, módulo de u, seno de alfa más beta, ¿qué era? Seno, bueno, un paréntesis, seno de alfa, coseno de beta más seno de beta, coseno de alfa. Y lo multiplicamos por la segunda componente de v, que es módulo de v. Algunos ya estaréis viendo por dónde van los tiros. Seno de, de beta. De beta, eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora desarrollamos estos productos, simplemente multiplicamos. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues aquí tenemos u por v, es decir, tenemos estos de aquí y esto de aquí, y tenemos lo mismo aquí y aquí. Luego lo podemos sacar factor común y vamos a dejarlo en blanco.
Esto es igual a módulo de u por módulo de v y ahora, ¿qué nos da el primero? Coseno de alfa, coseno de beta por coseno de alfa, o sea, vamos a tener coseno de alfa cuadrado por coseno de beta. Después multiplicamos coseno de alfa, seno de alfa, seno de beta, menos. Este voy a ponerlo en otro colorín. Ya veréis por qué. Seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa. Y este ya está, vale. Vamos a ponerle aquí otro paréntesis gordo y lo sumamos con esta otra parte de aquí. Seno de alfa, coseno de beta. Tanto color, es que lo difícil es cambiar de bolígrafo. Pero merece la pena, la verdad. Seno de beta, coseno de alfa por... Perdón, seno de alfa, coseno de beta por seno de beta. Seno de alfa, coseno de beta por seno de beta. Y seno de beta, coseno de alfa por seno de beta. O sea, seno de beta al cuadrado, coseno de alfa. Vale, ¿y aquí qué nos va a quedar? Esto lo tenemos. Esto viene de las primeras componentes. Esto viene de las segundas componentes. Y ahora, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Pues el módulo de u por el módulo de v. Y ahora sumamos esto y nos fijamos en lo siguiente. Tenemos aquí coseno de alfa cuadrado, coseno de beta. Seno de beta cuadrado, coseno de alfa. Perdón, aquí la he tenido que liar en algún momento. Aquí la he liado. ¿Dónde está? Coseno de alfa, coseno de beta. ¿Esto es coseno de alfa? No, esto es coseno de beta. Esto es coseno de beta, claro. Claro. Muy bien, Javi. Listo. Es coseno de beta. Y entonces, como esto es coseno de beta, esto es coseno alfa, coseno de beta cuadrado. Vale, ya está, ya está. Ya está, todo bien. Es decir, coseno de beta por coseno de alfa, coseno de beta cuadrado, coseno de alfa. Vale, ahora sí. Vale, y ahora coseno de alfa. Y tenemos aquí coseno de beta, seno de beta cuadrado. Y aquí también coseno de alfa, que lo sacamos, factor común. Coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta. Vale. Y nos fijamos en que estas dos son iguales. Seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa. Seno de alfa, seno de beta, coseno de beta. Pues esta con esta se nos van, porque una es positiva y la otra es negativa. Y estamos. ¿Por qué estamos? Pues porque esto, si habéis atendido cuando hablé de las razones trigonométricas, siempre vale 1. Es decir, es el teorema de Pitágoras con módulo 1, con la hipotenusa igual a 1. Y por lo tanto, lo que vamos a obtener es que esto es igual a módulo de u por módulo de v por el coseno de alfa. Y ya está. Ya lo tenemos demostrado. Normalmente aquí se pone un cuadradito, que significa Q.E.D. Quod erat demonstrandum. Así, en plan rimbombante, que queda muy, muy bonito. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a poner que yo cojo un vector. Voy a ponerlo así, este color. Un ejemplito. Vamos a ver. Vamos a separarlo por aquí. Y vamos a poner que
cogemos u sea el vector 1, 3 y v, voy a ponerle igual, es igual al vector 4, 2, que son más o menos los que tenemos aquí, es decir, este vale 4, si esto vale 4, esto va a valer más o menos 2, y esto va a valer más o menos 3, sí, esto va a valer 1, sí, bueno, más o menos es esto que tenemos aquí, aproximadamente. Entonces, vamos a multiplicar u por v, y hacemos 1 por 4 más 3 por 2. Y esto 1 por 4 son 4, 3 por 2, 6, 10. Vale, u por v ya tenemos que vale 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, esto nos puede servir si queremos hallar qué ángulo forman estos dos y tenemos las componentes. ¿Cuál es el módulo de u? Pues el módulo de u va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado 9 más 1, 10. O sea, raíz de 10. Uf, es que esto como se guarda automáticamente a veces me hace churros con los estos. Vale, y el módulo de v vamos a tener que es raíz de 4 cuadrado, 16, más 4, o sea, 2 al cuadrado. 16 más 4 es igual a 20. Raíz de 20. Vale, y ahora si queremos hallar el ángulo que forman, como sabemos cuál es el producto escalar y sabemos cuáles son los dos módulos, es decir, tenemos esto de aquí, tenemos el valor de esto de aquí, pero nos falta esto de aquí. Pues sencillamente despejamos el coseno de alfa y nos va a dar que es el valor del producto escalar, es decir, u por v entre el producto de los módulos. U por módulo de v. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos, ¿cuánto vale el producto escalar? 10. ¿Cuánto vale los módulos? Raíz de 10 por raíz de 20. Esto es igual a 10 entre raíz de 200. Esto es raíz de 100 por raíz de 2 y raíz de 100 es 10. O sea, que lo pongo paso a paso. A ver, para los que no tengáis lo de factorizar muy fresco, 200, bueno, aquí, 200 es lo mismo que 2 por 100. Y, como es una raíz, la raíz de un producto es igual al producto de raíces, raíz de 2 por raíz de 100, y la raíz de 100 es 10. Así que esto es 10 por la raíz de 2. Por lo tanto, 10 raíz de 2, el 10 con el 10 fuera y nos queda 1 partido de raíz de 2. Y si nos acordamos un poco, ¿qué coseno, o sea, qué ángulo nos da como coseno 1 partido por raíz de 2? Pues alfa igual a 45 grados, o sea, alfa igual 90 era pi medios, pues la mitad pi cuartos. Bueno, pues hasta aquí. Y ahora vamos a ver una cosilla, que es ¿para qué sirve esto? Bueno, pues ahora vamos a ver un poco para qué significa. Es decir, nosotros tenemos dos vectores u y v. Vamos a poner como antes, v es este. Y otro vector u, que es este. Son más o menos como los del ejemplo. Y lo que sabemos es que forman un ángulo de 45 grados o de lo que sea. Un ángulo alfa. ¿Qué significa esto? Porque
Dices, bueno, a ver, ¿yo qué he hecho aquí exactamente? Sí, está bien que cuando multiplico v por sí mismo obtengo el módulo o el módulo al cuadrado, cuando hago lo mismo con u obtengo el módulo al cuadrado, pero ¿qué significa que yo multiplique u por v? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues esto es una cosa que normalmente no se suele explicar muy habitualmente. Normalmente se dice que es la proyección, que tal. Sí, tiene que ver con la proyección, pero yo siempre prefiero pensarlo como si fuese comparar vectores. Es decir, yo estoy comparando el vector u con el vector v. Y esto es una cosa que es un poco complicada de pillar. Y nos damos cuenta de que en matemáticas muchas veces las cosas no significan exactamente lo que parecen significar. Porque el producto escalar de dos vectores, el producto punto, no es necesariamente un producto tanto casi como una división. Porque lo que hace es que nos compara ambos vectores y para comparar necesitamos la división. Es decir, vamos a poner lo siguiente. Ya veréis. A ver si con esto os puedo convencer de que es casi más una división que un producto. A ver, yo vamos a poner que tengo dos vectores que están paralelos. Es decir, pongo el vector u, voy a ponerlo aquí, y voy a poner el vector v. Y vamos a poner que están paralelos. Este es u y este v. ¿Qué es lo que obtengo aquí? Cuando hago el producto, u por v, voy a tener el módulo de u. Vamos a dejarlo así. Voy a tener el módulo de u, voy a tener el módulo de v y el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 0, porque están uno encima del otro. Esto significa que va a ser el máximo. Si valiese 1, es decir, esto va a ser el producto de los módulos, sin más. U, porque el coseno de 0 es 1, por módulo de v. Es máximo. ¿Qué pasaría si estuviesen orientados al contrario? Es decir, v mirando para allá y u mirando para el lado contrario. Pues que tendría que el producto de estos dos va a ser lo mismo que esto, pero con el coseno de pi. Y el coseno de pi es, perdón, sí, bueno, esto sí, ángulo 0, coseno de pi es menos 1. El coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1, es decir, va a ser menos, nos puede salir negativo esto, el módulo de u por el módulo de v. Es decir, va a ser mínimo. En este caso es máximo. ¿Por qué ahora escribe tan mal esto? De verdad, seré yo. Y este es mínimo. De verdad, parece que tenga 5 años. Bueno, es decir, esto, cuando nos sale negativo, nos va a decir que tiene un ángulo mayor que pi medios. Cuando nos sale positivo, tiene un ángulo menor que pi medios. ¿Qué pasa cuando tenemos que forman 90 grados? Es decir, v por aquí y u más o menos así. Y estos dos forman un ángulo de 90. Pues lo que va a pasar es que el producto de u por v me va a salir que es el módulo de u, módulo de v, por el coseno de ¿qué? De pi medios. Y el coseno de pi medios es 0. Y por lo tanto me va a salir 0. Es decir, cuando son perpendiculares, me sale que es nulo.
Hasta aquí yo creo que lo podemos entender todos. Ahora vamos a un caso general. Es decir, cojo un vector v que está mirando para allá. Un vector u que está mirando para allá. U. Y forman un ángulo alfa. Entonces su producto, u por v, lo definíamos así. Módulo de u, módulo de v, coseno de alfa. Ahora quiero que nos fijemos en una cosa. Módulo de u por módulo de v es cuando es máximo. Es decir, este trozo sería el... ¿Cuánto nos daría si fuera máximo? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el coseno de alfa? ¿Qué hace? He puesto los símbolos de interrogación al revés. Qué fuerte. Y no me he dado cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo? Tenemos que tener en cuenta que el coseno de un ángulo siempre es menor que 1. Y siempre es mayor, bueno, menor o igual, y menor o igual que menos 1. Pero vamos a quedarnos con un ángulo positivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que estamos tomando un trozo más pequeño de 1 de esto. Es decir, estamos dividiendo esto entre algo. ¿Me explico? Si yo cojo 2 y lo multiplico por 3, estoy haciendo 2 veces 3 o 3 veces 2. Si yo cojo 2 y lo multiplico por 0,5, ¿qué estoy cogiendo? 2 veces 0,5, ¿vale? O 0,5 veces 2, es decir, la mitad de 2. Cuando yo multiplico algo, esto, que sería algo máximo cuando están paralelos, por algo que es menor que 1, lo que estoy haciendo es dividirlo. Y por lo tanto, esto es dividir lo que podrías obtener entre algo. Y por eso yo interpreto el producto escalar en cierto modo como una división. Espero que no os líe demasiado, pero bueno. Otra forma de ver el producto escalar es como una proyección. Es decir, lo que hace es proyectar u sobre v o v sobre u, valen lo mismo. Si yo tomo v y tomo un u, lo que estoy haciendo cuando los multiplico es coger u. Voy a poder escribirlo de otra manera para que lo veáis bien. Uy, cachis la mar. Fuera. U por v. Y os escribo esto de otra manera. Cojo y hago módulo de u coseno de alfa módulo de v. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Con esto lo que estoy hallando es este trozo de aquí. Es decir, sobre el vector v, ¿cuánto mide la componente que tendría sobre el vector v el vector u? A ver si no me liáis, no se me liáis. Yo ahora estoy tomando, aquí no estoy tomando ningún eje, nada parecido. Son dos vectores que están completamente libres en el espacio, por ahí, perdidos del mundo. Y lo que estoy haciendo cuando yo cojo un vector sobre los ejes y calculo el coseno del ángulo que forme sobre este eje, lo que estoy haciendo es el módulo por el coseno del ángulo. Es decir, estoy calculando su proyección. Luego esto, si yo en vez de poner este eje pongo el vector v,
que es el ángulo con el que está formando este ángulo, lo que estoy hallando es la proyección sobre la dirección de v. Vale, tengo este nuevo vectorcillo, vamos a llamarlo así, esta cantidad. ¿Qué estoy haciendo al multiplicar por v? Estoy diciendo, esta proyección, módulo de v veces. Si esto, por ejemplo, mide 2, pues el doble. Si mide 3, el triple. Si el módulo de v mide 4, el cuádruple. Por lo tanto, es una forma de proyectar, en cierto modo. Proyectas un número de veces con esto, o sea, proyectas con esto y lo extiendes un número de veces con esto. Esta parte extiende, ¿el qué? La proyección. Y esta es la que proyecta. ¿Podemos interpretarlo al revés? Podemos interpretarlo perfectamente al revés y me diría exactamente lo mismo. Es decir, proyección de v sobre u y módulo de v veces esa proyección. Y lo que hace es extenderla. Y nada más. Bueno, pues creo que con esto ya hemos acabado con la parte de producto escalar. La parte siguiente va a ponerse también bastante bruta, porque vamos a dar una pequeña introducción a las matrices, porque yo no entiendo muy bien por qué se dan en segundo de bachiller, si realmente se pueden dar en un curso de primero de bachillerato que correspondería a esto, cuando además son útiles para hacer cosas como transformaciones. Es decir, lo que vamos a hacer en los siguientes temas es coger vectores y vamos a empezar a rotarlos, a extenderlos, a hacerles mil virguerías y mil perradas. Y bueno, pues con eso, para eso vamos a necesitar las matrices y es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema. Así que bueno, pues hasta la próxima.